Efecto N Podcast llega a ustedes gracias a RP, aire acondicionado y refrigeración, frío de verdad. Navibus, la línea de ferries de bandera margariteña. Río Supermarket, la mejor experiencia de hacer mercado. Sambil Margarita, el centro comercial que lo tiene todo. Isla Pixel, máxima creatividad al servicio de tu marca. DataLink, conectando a nuestra gente. Banco Nacional de Crédito, soluciones financieras justo a tu medida. Redes IP, eleva la gestión administrativa de tu negocio al siguiente nivel. Electronica.com.be, especialistas en tecnología y electrónica. Y hoy vamos a tener un episodio pero muy especial de Efecto N. Vamos a hacer una conexión porque hay personas con quienes vamos a conversar de un tema muy importante para la isla de Margarita y todo el estado de Nueva Esparta, como es el Puerto Libre. Y esas personas las hemos podido reunir en esta nueva conversación que vamos a tener, que va a ser vía online. Y quiero que todos ustedes me acompañen para que podamos entonces conocerlos y conocer también la opinión que ellos tienen sobre lo que ha significado y hacia dónde debe apuntar el Puerto Libre. Así que vénganse. Efecto N hoy reúne a dos grandes protagonistas, cada uno en su momento y en los aspectos que le tocó dirigir en el momento del nacimiento del Puerto Libre, como ha sido el doctor Virgilio Ávila Vivas, quien ocupó no solamente la gobernación del estado, sino también tuvo posiciones de gobierno muy importantes, desde donde siempre impulsó al estado Nueva Esparta. Igualmente, Jesús Irausquín, lo tenemos acá, muy temprano llegó a nuestra isla de Margarita y su padre tuvo una de las primeras licencias de importación que se concedieron en el marco de ese nuevo escenario de una margarita que pasó de la margarita contrabandista a la margarita de la zona franca y un poquito más adelante a la margarita del Puerto Libre. Hoy vamos a compartir este tema y la idea es que todas estas ideas que podamos ir compartiendo a lo largo de esta hora de programa de Efecto N, también ustedes nos puedan ayudar a difundirlas y a hacer de ellas esa punta de lanza del desarrollo al que está apuntando el Estado Nueva Esparta. Así que bueno, sin más preámbulos, bienvenidos a Efecto N a este nuevo episodio que tiene como protagonistas al doctor Ávila Vivas y al empresario Jesús Irausquín. Así que adelante. A mí me gusta sembrar siempre el optimismo, la fuerza de que sí vamos a transformar a Nueva Esparta nuevamente como lo hicimos en 1974. Esa transformación la veo venir más rápido que inmediatamente, porque la gente está entera, y no solo entera, sino que hay un cúmulo de gente joven que ha crecido ya, que tienen una visión de lo que debe ser Margarita hoy y mañana. Y ese es el optimismo que yo quiero inyectarle a todas las cámaras y a toda la gente que de una u otra manera están vinculadas a Nueva Esparta, porque Nueva Esparta tiene un gran futuro y el Puerto Libre llegó para quedarse. Y que me hagas un esbozo de lo que fueron esos primeros momentos del Puerto Libre, que tú recuerdes, de esa Margarita que transitó lo rural, de la pesca artesanal a empezar a convertirse en un polo de desarrollo, en una ciudad más próspera. Empezamos a ver avenidas por primera vez, autopistas, todos estos edificios, todos estos elementos que comenzaron a desprenderse del Puerto Libre. Indudablemente que lo que fue la zona franca y luego el Puerto Libre fueron la palanca del desarrollo para Nueva Esparta, eso no queda ninguna duda. Y ahí es donde Virgilio, el doctor Ávila, pues jugó un papel preponderante, protagónico en ese sentido, pues con sus relaciones a nivel gubernamental, y bueno, y por su querencia con su tierra natal, ¿no? Entonces, eso fue muy importante porque acuérdate que yo tengo la experticia y la experiencia de que mi papá fue fundador desde el principio, desde la zona franca. En ese momento se otorgaron 13 licencias
de las cuales mi papá tenía una de ellas que se llamaba Margarita Trading, y el 8 de septiembre de 1971 se inaugura la zona franca con, de esas 13 licencias que dieron, que le dieron vida, nada más abrieron 3 en ese momento. ¿Y por qué abrieron 3? Porque lo que conversaban ahorita, que era nosotros, se vivía en Margarita, en Nueva Esparta, del contrabando, legalizar, tener esa transición a la legalización del contrabando hacia un comercio formal. La gente tenía muchas dudas, obviamente, ¿no? No lo veían como algo normal. Y de hecho, al abrir, la gente, las demás 10 licencias, veían por un hueco a ver cómo iba a fracasar esas 3 tiendas que estaban abiertas. Esa era una realidad. Bueno, y fue todo lo contrario, fue un boom, una explosión en ese mismo momento de la inauguración de esas 3 tiendas, que fue la del Estilo y Teatro Cat, la de mi papá, que se llamaba Margarita Trading, conjuntamente con su socio Luis de León, y eso estaba en la calle Mariño, no en la calle Arismendi, en la calle Mariño de Por la Mar, no la Santiago, sino la calle Mariño de Por la Mar, que eso es bajando de la Plaza Bolívar. Y una tercera que no me acuerdo si fue Circap, no me recuerdo ahorita muy bien. Bueno, eso, lo de la zona franca. Y ahora, bueno, lo empalmo directamente. Eso vamos a poner, fue el comienzo del desarrollo comercial de Margarita de Por la Mar. De hecho, a mi papá le costó mucho conseguir un local que tuviese algunas condiciones para montar un negocio, porque lo que habían eran casas, lo que habían eran casas con cuartos, con paredes, o sea, no estaba preparada pues la zona franca, o sea, Margarita para recibir lo que fuese esa inyección de inversión que venía con la zona franca, que fue lo que se buscó, que lo buscó el gobierno y creo que lo lograron. Y después parte de ahí, pues obviamente empezaron la construcción a hacer locales, a hacer edificios, empezó pues el boom turístico también, de alguna manera, amparado en el Puerto Libre. Por eso es que yo siempre digo que es que aquí se desarrollaron todas las empresas hoteleras en función del Puerto Libre. Ahora esa realidad ha cambiado mucho. Después ya hablaremos de eso ha cambiado muchísimo, pero en un momento determinado la inversión que hicieron esos inversionistas, la gente que creyó en Margarita, margariteños y nacionales, fue pues por las bondades que ofrecía el Puerto Libre. Y ahí, indudablemente, vuelvo a nombrar al doctor Ávila Virgilio, pues tuvo mucho que ver como gobernador del estado, ya estando el Puerto Libre, como él lo dijo, cuáles eran las condiciones, era excluyente, la zona franca no incluía pues a la parte del margariteño que pudiese comprar, y después, bueno, esas cosas cambiaron. Pero lo que cambió también fue la infraestructura. Hubo una infraestructura vial que comenzó con mucha fuerza, que eso gracias a Virgilio. La parte de los servicios públicos, que como él bien lo ha resaltado varias veces, la parte del acueducto y la parte de las plantas también de electricidad, nos dieron un nuevo abajo y le dieron potencialidad para poder desarrollar ese contingente o ese empuje de construcciones que iba a haber, porque no podía haber construcción si no teníamos unos servicios básicos adecuados, y en ese momento esas dos cosas fueron de la mano, ¿no? Así que yo creo que eso es muy importante. En lo que le preguntabas al doctor Ávila en cuanto a la parte de que el margariteño se sintió desplazado, yo creo todo lo contrario y comparto con Virgilio esa óptica. Es que se generó un empleo. Este era el único estado que tenía pleno empleo en Venezuela, producto del Puerto Libre. O sea que el Puerto Libre trajo una cantidad de beneficios para el nativo y para el que invirtió, obviamente, ¿no? En cada quien, pues, en su nivel, ¿no? Y bueno, y también no está de más decir que también esos margariteños que eran los dueños de esos locales, que eran los dueños de esas casas, en muchos de los casos, en vez de participar en un negocio comercial o de crear una tienda de Puerto Libre, pues vendieron las propiedades a unos precios, bueno, buenísimos. O sea, aquí muchos margariteños que eran los dueños de esos locales hicieron grandes fortunas única y exclusivamente vendiendo la propiedad o vendiendo el punto. Pues acuérdate que aquí se hizo muy famoso lo del punto, que era cada 3, 5 años te renovaban un contrato y te tenías que volver a bajar, ¿no? Entonces, eso fue muy importante. Entonces, sí había un pleno empleo en Margarita,
para mí nunca hubo, no, no, no se apartó al margariteño. El margariteño que se quiso apartar se apartó solo, pero es que realmente lo que se trajo fue beneficio para todos. Esto permitió para todos los margariteños. Eso es cierto, eso es Excelente. cierto. Bueno, Lo que pasa ya es que regresó el doctor Ávila Vivas. con la zona franca, el margariteño no tenía acceso. La gente que vivía en Margarita, margariteño o no, no tenía acceso a comprar dentro de la zona franca. Por eso es que nosotros cambiamos el sistema y lo ampliamos, para que todo el margariteño y la gente que vivía en Margarita pudiera incorporarse y comprar todo lo que quisiera. Eso fue uno de los ¿Quién grandes se adelantos. acuerda? ¿Quién de ustedes dos se acuerda de la tarjeta de compra? La tarjeta de compra, yo me referí en la última exposición, era una tarjeta verde que entregaban en el aeropuerto. Y entonces usted con eso iba al Puerto Libre y compraba en los negocios. Pero el que no tenía esa tarjeta no podía tener acceso. Era, ¿Te acuerdas dónde se sellaba esa tarjeta? Enfrente del Hotel Bellavista. claro, en la calle Igualdad, al final de la calle Exacto, Igualdad. calle Donde estaban los pececitos, una plazoleta redonda con 3 peces. Quería que me comentaran, ¿verdad? Me comentaran, después de esa fase, digamos, de creación, ¿cuál sería, a su juicio, la contribución más significativa que tuvo el Puerto Libre en su momento de mayor auge? Mira, el Puerto Libre nos trajo, sirvió de apalancamiento para yo hablar con el presidente de la República en la necesidad de invertir más de 100 millones de dólares de aquel entonces en el acueducto submarino nuevo, en traer el cable submarino desde el Guri, traer la planta eléctrica, hacer las plantas de tratamiento de aguas negras, entre ellas la de los Cerritos. Todo eso lo trajo el Puerto Libre. Si no hubiéramos tenido la demanda de gente que tenía el Puerto Libre, la gente no hubiera tenido el motor que significaba. Yo le decía, presidente, nos vamos a quedar sin luz. No, sin luz no nos podemos quedar. ¿Cuál es la solución? La solución es esta. Ok, entonces yo le decía, apruébemela, me la aprobaba y efectivamente eso inmediatamente iba a la consideración del Consejo de Ministros aprobado por el presidente de la República y abría la licitación. Se abría por Caracas por cada uno de los ministerios que tenían la competencia. Y en este caso con el INOS, que era el Instituto Nacional de Obras Sanitarias de aquel entonces, que la presidía Héctor Silva. Y Héctor Silva se convirtió en un gran margariteño, iba permanentemente a Margarita a revisar las obras. Y completamos con un gran acueducto interno que llevara agua por todos los rincones de Margarita. Y cuando salimos del gobierno, dejamos toda la tubería allí, al lado donde está la planta eléctrica Luisa Cáceres de Arimetti. Pero en algunas circunstancias la trasladaron a varios estados de Venezuela que la necesitaban para otros acueductos y nos quedamos nosotros sin la posibilidad de hacer el acueducto interno. Por eso es que yo digo que todavía estamos en deuda con el pueblo de Nueva Esparta para que se construya todo eso, porque eso es agua para el pueblo, que sigue siendo una de las prioridades, como el problema de la luz eléctrica, lo acabamos de vivir nosotros en este programa. Entonces, yo sí pienso que tenemos una gran oportunidad, porque hay gente de verdad de mucho valor que se ha ido haciendo su posgrado en todo esto que ha sucedido en Margarita, que claro, ha decaído por muchas razones que son obvias y ustedes las conocen tanto como yo, pero sí tengo la impresión de que Margarita se empieza a renovar y que tenemos una gran tribuna, como es la Universidad de Margarita, como son las cámaras, y hay esas resonancias. Esto no existía antes. Un diálogo entre el gobernador y la Cámara de Comercio la teníamos y la sosteníamos. Yo, después que estaba en el Senado y en la Cámara de Diputados, yo los acompañaba en Caracas a buscar la solución de los problemas que quedaban. Y así lo hice saber y así lo hice poner en funcionamiento. Y muchos de los oradores que participaron la semana pasada dieron fe de todo esto que yo estoy diciendo. Aquí quiero,
introducir la conversación el tema de el futuro. Digamos ya los años vividos, el aporte que se desprendió del Puerto Libre y cuál sería el camino en este momento, en este 2025 para el Puerto Libre. ¿Qué es lo que hace falta, Jesús Irausquín, exgobernador? ¿Cómo ve usted lo que le hace falta a Nueva Esparta para que definitivamente reencamine su puerto libre y que también pueda ir acompañado de una zona económica especial? Yo creo que hay que poner en funcionamiento la mano derecha, la mano izquierda con el diálogo. Hay que hablar con todo el mundo, sobre todo con las líneas aéreas. Hay una cosa que ha creado muchos problemas con el Puerto Libre y eso es fácil solucionarlo porque son gente que oye y que tiene el mismo interés en que el país termine de arrancar, que son las líneas aéreas. Las líneas aéreas cobran ahora por un bulto adicional o por una maleta adicional, donde la gente se llevaba sus 2 o 3 quesos para su casa y se llevaba 2 litros de whisky o un par de camisas. Entonces, las líneas aéreas, en vez de ayudar a estimular que la gente vaya a Margarita, entonces pecha con un impuesto adicional, porque es un impuesto que tenga que pagar por un bulto que viene de Margarita, $50, $60. Ya eso lo hace una carga más difícil para el viajero. Entonces hay que empezar una batalla de diálogo con todas las líneas aéreas, empezando por LASER, que ahora viene el significado, por ejemplo, de lo que fue Avenza. Avenza tenía más de 50, 60 vuelos diarios a Margarita y Margarita tenía más de 100 vuelos diarios. Fue una cosa espectacular lo que logramos y logramos además de 400 tantos mil habitantes que tenía Margarita, lo llevamos a 800.000 en menos de 3 o 4 años. Es decir, fue una cosa violenta el crecimiento que tuvo Nueva Esparta con el Puerto Libre. Y eso, el Puerto Libre, yo lo dije antier en la universidad, no tiene colores ni banderas políticas. El Puerto Libre le pertenece a todos los margariteños y todos los neoespartanos tenemos que defender ese Puerto Libre que se creó para siempre. Habrá que mejorarlo, habrá que hacer muchas cosas, pero hay que ponerlo a funcionar como lo fue esplendorosamente entre 1974 y 1978. Y revisar todos los servicios públicos, porque Margarita no puede continuar con los problemas de agua, con los problemas de luz eléctrica. Y eso ha sido falta de mantenimiento y falta de continuidad administrativa en los grandes proyectos que hicimos en aquel entonces para Nueva Esparta. Ese es el compromiso que tenemos. Y gracias a Dios que tenemos la Cámara de Comercio, que es la más antigua de Nueva Esparta. Y ahí se ha formado mucha gente, casi todos ustedes, porque han sabido lo que es bueno y lo que es malo, y todo lo que hay que hacer para poder renovar las condiciones de vida del margariteño y de Nueva Esparta. El Puerto Libre es el instrumento más importante que se le ha dado a Margarita. Vamos a utilizarlo sin banderas políticas, sin intereses de ninguna naturaleza. Y defender algo que es muy importante, la competitividad y la seguridad jurídica es fundamental y muy importante. Que los tribunales, los registros, las notarías funcionen a cabalidad, porque no es posible que nos hagan malas campañas en el exterior de que en Margarita se están haciendo urbanizaciones o se están vendiendo terrenos que no tienen el respaldo en el registro de las propiedades. Esto hay que eliminarlo, hay que buscar la seguridad jurídica junto con el Puerto Libre para que Margarita funcione y no va a dejar de funcionar. Con todos estos elementos y con el material humano que hemos fabricado también con el Puerto Libre, que es la experiencia que tienen todos ustedes, no quiero nombrar personas en particular porque son muchos los que ayudaron a formar a Margarita. Cuando la gente iba a Nueva Esparta, yo recuerdo la última vez que hizo el presidente Carlos Andrés Pérez una gira por Nueva Esparta. Ya yo me estaba despidiendo. Y entonces el presidente me dijo, antes de que te vayas, Virgilio, yo quiero ir a ver todos los negocios que hay en Margarita.
caminamos toda la 4 de mayo y toda la Santiago Mariño. Aquello era una algarabía de gente entusiasta, gente bien formada. Y entonces visitamos la Media Naranja, que estaba de moda, y visitamos las tiendas de nuestro amigo Johnny Clip, Ratán, ahí en la avenida 4 de Mayo. Y cuando Carlos Andrés llegó al primer piso y me dijo, vamos a subir al segundo piso. Subimos al segundo piso. Y me dijo, mira, Virgilio, yo te voy a confesar una cosa. Así quería yo ver a Margarita. Cuando la vio desde arriba, aquella cantidad de gente, aquella cantidad de cosas en venta. Parecía, mira, que uno estaba en París, que estaba en Roma, en cualquier lado del mundo. Se parecía a Margarita en ese entonces. Y eso es estimulante. Y yo he hecho esos cuentos porque mañana a lo mejor no habrá quien los eche, pero quedan ya aquí registrados para ustedes, porque ese es el inicio de la gran transformación de Nueva Esparta. Margarita, así es, por eso quisimos grabar este podcast para dejarlo como registro en relación a toda esa historia y todo el porvenir que pudiera esperarle a Nueva Esparta si se retoma como debe retomarse el Puerto Libre. Chucho, Jesús Irausquín, cuéntanos tu visión hacia el futuro del Puerto Libre. ¿Ves que colide con la zona económica especial o puede tener, digamos, sostenimiento en paralelo? Bueno, lo primero que voy a estar muy de acuerdo con Virgilio en todos sus planteamientos, porque por más que estuvimos hablando de una época pasada, Virgilio está totalmente actualizado con lo que es el deber ser de lo que hay que hacer en Nueva Esparta, ¿no? Y con eso, y en eso estamos todos de acuerdo. Las cámaras estamos más o menos con una visión igual, de que hay que seguir ahondando en la parte de los servicios públicos, que es un puntal para que podamos seguirnos desarrollando. Realmente ha habido desinversión, ha habido falta de mantenimiento, y bueno, y ahora ese tipo de situaciones son mucho más onerosos invertir en esos servicios públicos, pero para eso también hemos estado nosotros vendiendo la idea que, bueno, que se buscaran empresas mixtas, entendiendo la estrechez económica que tiene el gobierno nacional y que, bueno, que se busque la posibilidad de que podamos en un momento determinado tener empresas mixtas, llamar al sector privado que puede invertir, como en su momento tuvimos la privatización de la energía eléctrica aquí en Nueva Esparta y funcionó de maravilla, como bien lo dijo Virgilio en la universidad la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que tenemos que seguir ahondando en la parte de los servicios públicos. Ya el Puerto Libre no es la panacea, no es el único motor, no es la única herramienta de desarrollo que hoy cuenta Margarita, afortunadamente, porque en ese sentido nos hemos diversificado. El turismo está jugando un papel preponderante, pero como lo dije antes, el turismo llegó después que llegó el Puerto Libre. El Puerto Libre fue la palanca de desarrollo. Eso no le queda lugar a dudas a nadie para que podamos exhibir lo que exhibimos actualmente y todo lo que se desarrolló alrededor de todo ese, de lo que significó el Puerto Libre. Pero ahora no, ahora es distinto, ahora tenemos que compaginar, el turismo ha cambiado enormemente, ya no solamente hay un turismo de compra, hemos dicho que hay un turismo religioso, un turismo deportivo, un turismo de gastronómico, un turismo de senderismo, un turismo de descanso, y bueno, y todo eso lo tiene Margarita, y Nueva Esparta, Margarita con Chihuahua. Entonces sí seguimos teniendo las herramientas, y entonces lo que falta, y yo estoy de acuerdo, y eso lo hemos venido haciendo, Virgilio, hemos venido conversando con el gobierno de turno sin ningún tipo tú sabes, de menoscabo de absolutamente nada, entendiendo que lo que buscamos es el desarrollo de Nueva Esparta, y en eso hemos conseguido, hemos tenido caja de resonancia con el gobierno nacional y con los gobiernos regionales y municipales. Y ellos entienden que tenemos que ir de la mano, que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, todo, para poder sacar adelante, para poder sacar la isla adelante. Y yo creo que sí vamos a hacerlo. Hace falta pues inversiones cuantiosas. La isla pues hemos pasado por varias cosas, hemos pasado por dificultades económicas, se ha pasado por una pandemia, hemos perdido competitividad, como se hablaba, con el Caribe, hemos estado falta de conectividad, toda una cantidad de cosas que nos van, que en algún momento vamos perdiendo, tenemos hándicap con respecto a las otras islas del Caribe, pero nosotros ahorita
tenemos una gran proyección y tenemos un gran futuro. Yo no dudo que sigamos creciendo y sigamos adelante. Excelente. Y usted, doctor Ávila Vivas, ¿qué avisora para el futuro de Margarita? ¿Qué sugiere? ¿Qué recomienda? Sobre todo en esta visión mucho más integral que nos ha descrito Jesús Irausquín, donde ya no es solamente el puerto libre, sino el puerto libre es como un elemento más de competitividad para el destino. Bueno, yo creo que hay que establecer un diálogo con las líneas aéreas, hay que estimular la llegada de nuevas embarcaciones para que hagan el toque y despegue desde Puerto La Cruz y desde La Guaira para Margarita. Nosotros dependemos en gran parte del transporte marítimo y el transporte aéreo. Entonces hay que estimular que esas líneas aéreas, como había antes, hagan toque y despegue de más de 80 y 100 vuelos diarios, como tuvo Nueva Esparta. Había semanalmente por lo menos 6, 7, 8 vuelos de 300 pasajeros que venían de Europa, directamente de París, directamente de Italia. Es decir, venía gente de todas partes del mundo. Yo recuerdo que uno de esos vuelos que terminó con una semana de Margarita que tenía, y nada más que una referencia interesante de lo que sucedía en Margarita en aquel entonces. Uno de esos vuelos de la línea alemana salió de Margarita a las 7 de la noche de un día domingo y resulta que se equivocaron los pilotos y en vez de salir directamente por el mar, salieron por los cerros donde están las famosas de las líneas las líneas de televisión de alta tensión. Sí, las antenas, la sierra. Exacto. Y el avión salió por el lado derecho y resulta que dando la vuelta el ala pegó con una de ellas. Wow. Y se hizo un hueco y venía cargada como de 350 pasajeros. Tuvimos la suerte de que el piloto estaba muy bien adiestrado, dio la vuelta, pero casi se caía. Dio la vuelta y pudo aterrizar nuevamente en el aeropuerto. Y así se salvó ese vuelo. Pero es una referencia interesante, porque ya nadie se acuerda de eso. Pero es uno de los ejemplos de cómo se movía el turismo para el estado de Nueva Esparta y para Margarita, gracias al Puerto Libre, como dice Chucho Irausquín. En eso estamos todos completamente de acuerdo. Y bienvenida a cualquier idea nueva que pueda renovar ese turismo. Pero hay que insistir con las líneas aéreas y con los créditos para las grandes embarcaciones que necesita Margarita. Yo recuerdo y insisto con la gente de los hermanos Hayek, porque ellos fueron los primeros que trajeron aquí a Margarita unas lanchas que fueron extraordinarias. Le decían las lanchas voladoras. Llegaron aquí en el año 1959-60 y venían desde La Guaira y desde Puerto La Cruz. Y un buen día había muchas toninas y muchos peces grandes en la bahía de Pampatar y empezaron a tropezarse con las lanchas voladoras. Tan es así que los Hayek tuvieron que sacarlas de actividad y perdieron un capital muy grande porque tenían unas deudas precisamente de créditos por esos barcos. Pero fueron los iniciadores de ese moderna manera de llegar a Margarita en barcos de primer orden. Después vinieron unos barcos de Noruega estupendos también. Sí. Y todo eso, bueno, es historia, pero es historia que tenemos que tomarla en cuenta para decir si pudimos en una época tenerlo y hacerlo, pues ahora con más facilidad porque ya tenemos la experiencia. Y esa experiencia hay que echarla a andar, a rodar y a buscarle soluciones. Y la solución está en este tipo de conversación y invitar a más gente a esas conversaciones y que la universidad prepare a la gente para el futuro, los nuevos. Yo he estado insistiendo en la universidad en una escuela de gobierno para preparar a la gente, no solo de posiciones gubernamentales, sino también para instrumentarlo de cómo valorar las relaciones internacionales entre el comercio de Margarita
y de otros países. Todas esas cosas son útiles. Y ya Margarita, puedo decirlo con una palabra muy elogiosa, ha llegado a su mayoría de edad para poder lograr todas estas cosas que todos queremos y todos aspiramos. Porque ya las vivimos. Y si las vivimos, ¿por qué no podemos vivirlas nuevamente y hacerlas hasta mejor? La ley de Puerto Libre está allí. Esa se afinó después que nosotros sacamos el decreto de Puerto Libre con la ley. Pero si hay algunas ideas, que siempre las hay, porque hay gente que yo oí antier hablar de aranceles, me dieron unas clases extraordinarias. Todo gente que aprendió este nuevo idioma de traer las cosas y de venderlas y de pagar aranceles. No solo del exterior han venido esas ideas, sino que ya las hemos vivido en otras oportunidades. Y Margarita tiene un gran porvenir. Lo que sí tenemos que cuidar es la seguridad jurídica, para que no caigamos en falsas y en problemas de esa naturaleza. Evitar el fraude y evitar las cosas malas que siempre nos acechan. Pero yo soy muy optimista junto con Chucho, junto con usted, mi querida amiga Eleonora, y toda la gente pues que está en la Cámara. Son gente, es una familia. La Cámara de Comercio de Puerto Libre de Margarita es una gran familia. ¿Por qué? Porque tiene los mismos padecimientos y los mismos problemas. Y entonces, unidos, eso es correcto, podemos hacer y lograr todas las cosas buenas para el Estado de Esparta. Y no olvidarnos nunca de la parte de pesquera. Hay que continuar abriendo caminos y haciendo más anchas las posibilidades que tiene Boca del Río como la fuente primogénita de la pesca en Nueva Esparta. Y eso yo creo que es satisfactorio y bueno. Margarita cuenta con las mejores carreteras de toda Venezuela. Está muy bien comunicada, apenas le faltan 2 o 3 cosas. Una de ellas sería comunicar la carretera que va de la Asunción a Manzanillo, interconectarla con la que va para Juan Griego. Y se hace una pequeña carretera como de 3-4 kilómetros que va a bordear la serranía, que sería una carretera espectacularmente bella. Y otra carretera, esa va a salir en Tacarigua. Y la otra carretera es hacerla de San Francisco de Macanao a que salga al norte de Macanao, que es otra carretera muy corta, pero va por los picos de Macanao. Y sería algo realmente espectacular desde el punto de vista turístico, porque Macanao es una fuente inagotable de cosas estupendas para ofrecerle a los viajeros y a los turistas que vengan a Nueva Esparta. Citamos Chucho, en la visión desde el empresariado en cuanto a la propuesta de una reforma de la ley, de construir un marco jurídico más actualizado, que de alguna manera quite a veces esos vaivenes que sufren los importadores y los comerciantes. No, de hecho, y muy interesante, Virgilio dio dos libros de su propuesta para el 2050, y entonces yo creo que ahí esa discusión nosotros le hemos venido dando. A mí me gustaría que Virgilio vuelva a la isla en poco tiempo para que podamos de repente enseñarle un poco a nivel de las cámaras lo que hemos venido haciendo. Ya nosotros hemos adelantado muchísimo en cuanto a lo que es la reforma de Puerto Libre, dónde estamos cojeando, dónde podemos nosotros actualizar la ley, porque bueno, indudablemente la ley se va desfasando y hay que irla, tú sabes, insuflando con las nuevas tendencias. Pero en eso estamos claros. La parte de las líneas aéreas hemos tenido ya conversaciones con ellos, sobre todo en la parte del equipaje acompañado de la carga. Hemos tenido, Virgilio, muchas reuniones. Aquí, cada una de las cosas que hemos venido tratando, nosotros hemos tocado las puertas, y por eso es que es tan importante tener y estar aliado de la mano con gente que tenga la visión como la podemos tener nosotros, Virgilio y todos los que hacemos vida en Nueva Esparta, pero también con las autoridades. Y eso toca por tener ese canal de comunicación abierto como lo hemos tenido, y tratar de que, que ellos entiendan que tenemos que ir empujando todos hacia un mismo destino. Yo sí creo
ahorita en todos los planteamientos que estamos haciendo desde la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción, desde la parte que está apuntalando Fedecámaras Nueva Esparta a nivel nacional. Nos estamos también enlazando con la Fedecámaras Nacional para que a través de todas las relaciones que existen a nivel nacional se puede articular los beneficios que estábamos aspirando, y esos pases pues ya tenemos pues todo un abanico de soluciones y propuestas. Aquí no estamos pidiendo, no, nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer en este momento, y por eso es que es muy interesante la propuesta que nos hizo llegar Virgilio, que la gente lo tomó con mucho beneplácito. Y primero, bueno, porque estaba totalmente actualizado de lo que fue una zona franca Puerto Libre a lo que es hoy las necesidades de Nueva Esparta. Así que, chapó. Bueno, yo sí quisiera que ahorita que me hicieran como, ya tenemos que ir cerrando, y sí me gustaría un poco como la reflexión final de cada uno sobre el tema del Puerto Libre, de Margarita, y cuál es el camino que tenemos que liderar quienes estamos dentro de los gremios empresariales en esa dirección. Este es el camino. Ya ustedes ya lo han abonado ya y lo han adelantado, que es conversar sobre el tema, buscarle los ajustes que ustedes consideren que son estimulantes y echarlos a andar. Yo creo que la disposición que tenemos y el entusiasmo que hay es lo más importante para llegar a Puerto Seguro. Ahora, hay una cosa adicional que a mí me gustaría plantearles a ustedes, que es la necesidad de conversar con los alcaldes. Los alcaldes son un motorcito que pueden estimular de buenas maneras el comercio en ciertos sectores, que son la exoneración o la baja de aranceles, como han venido sucediendo en Margarita. A veces hay comercios muy pequeños que los invaden con unos aranceles muy altos, y eso es imposible. Entonces hay que hacerle ver también a los alcaldes su participación es necesaria y conveniente para el desarrollo del Estado de Nueva Esparta. Los bulevares, por ejemplo, si los exoneran de aranceles, de impuestos municipales, mire, eso volaría, porque ahí se establecerían pequeños cafés en la noche, pequeños restaurantes, y eso empezaría a darle vida nuevamente a los bulevares y a la avenida Santiago Mariño. Yo creo que ese es un estímulo necesario. Vamos a conversar con los diferentes alcaldes, no importa las tendencias que tengan, porque la tendencia más importante es la de ser margariteño, de ser cochense y de dolerle también Cubagua. Y todas esas cosas las vamos a ir alimentando para que usted vea que va a haber un renacer, nada más con la buena voluntad, con el entusiasmo que despertamos en Margarita con esa reunión hecha en Unimar, donde ustedes fueron una atracción necesaria, y sus representantes hicieron aportes muy convenientes y muy necesarios, donde todos aprendimos en materia de aranceles, en materia de Hacienda. Yo fui juez nacional de Hacienda, pero ahí me encontré con nuevas modalidades que son muy interesantes. Y yo recuerdo mucho cuando yo estaba de juez nacional de Hacienda, que había un muchacho apellido Marín de Boca del Río, que era un gran abogado, y ese se lo pasaba instalado en el tribunal mío, porque ahí llegaban los contrabandos de todo el país, y llegaban los pequeños contrabandos de margariteños, que eran 2 botellas de whisky, 2 quesos de bola, y se los decomisaban. Y entonces, bueno, yo tenía que tomar una decisión, y la decisión era entregarle su mercancía a esa gente, porque esa gente vivía del contrabando de Margarita, pero gracias a Dios llegó el Puerto Libre y convirtió en el contrabando, que era mal visto como un delito, en una cosa atractiva para el margariteño. Hay una anécdota con la cual voy a cerrar, que es una anécdota muy interesante y muy bonita, de un margariteño muy querido, muy amigo, que llamaban Pablo Ñeca, Pablo Marval, era vecino de Punta de Piedra. Un día llega a Margarita ya presidente, Carlos Andrés, y lo recibe Esther Gil. Y le dice a Esther Gil, no, Carlos Andrés, yo quiero que tú veas a Pablo Ñeca Marval, que es uno de los grandes contrabandistas de Margarita. Entonces le dice
No, yo conozco a Pablo. Y Pablo se le acerca y le dice, mire, presidente, usted acabó con el contrabando de Margarita, pero yo quiero que usted se vaya a bañar conmigo a una playa que yo tengo especial. Y le dijo Carlos Andrés, sí, te acepto la invitación. Vamos mañana, me buscas en el hotel a las 8 de la mañana. Y fuimos todos a una parte que está al lado de Punta de Piedra. Era un bajo. Y agarramos una lancha y nos fuimos a bañar a donde estaba el bajo, donde nos llevó Pablo Marval. Y nuestra sorpresa es cuando llegamos allá, resulta que estábamos en medio, mitad del mar, y más llegaba nada más que a los tobillos. Y entonces le dice Pablo Ñeca al presidente Carlos Andrés Pérez, presidente, usted se está bañando en un bajo de Punta de Piedra. Y en este bajo yo siempre tenía 200, 300 cajas de whisky que las tenía escondidas y las tapaba el mar. Y cuando pasaban las lanchas a revisar todo esto, pasaban por el lado y no podían ver las cajas de whisky que yo traía de contrabando. Que lo que hacía era reírse. Y bueno, presidente, usted terminó con el contrabando de Margarita. Esa era la anécdota. Y abrió un nuevo capítulo. Y en el caso de la visión de Chucho, para cerrar, Jesús Irausquín, sobre lo que tenemos que echar a andar, seguir andando, empujando y reflexionar sobre lo ya recorrido. Yo creo que estamos en un momento de optimismo, ¿no? Yo soy muy optimista. A mí siempre me dicen, oye, pues tú sí eres optimista con toda la situación. Y yo digo, no, pues es que no puedo pensar de otra manera. Creo que tenemos todas las herramientas. Creo que Nueva Esparta tiene un potencial que está ahí, que está vivo, que está vigente. Esta ecuación nuevamente de la cobrada otra vez de aranceles, de que ya todo el territorio firme ya le pusieron sus impuestos, nos da ahorita otra vez un empuje a lo que es la parte de Puerto Libre, pero no nos paramos nada más ahí. La parte del turismo va a ser muy importante, el desarrollo, estamos desarrollando congresos, estamos desarrollando bodas, o sea, aquí nadie ha perdido el entusiasmo por generar dentro de esta crisis que existe nuevos negocios y nuevas oportunidades. El hecho de que cuando tengamos una mayor conectividad, cuando también, tú sabes, se aligeren un poco las situaciones políticas que también de alguna manera traen sus inconvenientes y podamos tener muchas más conexiones con el resto del mundo, va a ser importante, porque Margarita siempre va a ser un destino apetecible, un destino que donde la gente puede venir, puede desarrollarse, el dinero le va a rendir mucho más. O sea, nosotros tenemos un Puerto Libre que es económico, una vida, la cotidianidad de Margarita no es costosa, por eso estamos recibiendo a todos estos nómadas digitales que están escogiendo Margarita, ya que tenemos una buena conexión tecnológica para trabajar de aquí a distancia, que fue la nueva forma de empleo que se generó luego pues de la pandemia. Así que yo sí creo, yo estoy totalmente convencido que vamos para adelante, Es así. Bueno, yo en este momento, además de darle las gracias a los dos, tanto al doctor Ávila Vivas como al empresario y líder gremial Jesús Irausquín, por haber compartido este episodio muy especial de Efecto N, que tiene que ver con esa descripción de los sucesos que han transformado y que continúan transformando al Estado de Nueva Esparta y que nos hayan permitido compartir el tema del Puerto Libre. El Puerto Libre ha sido noticia nuevamente gracias a una persona que nuevamente lo puso en contexto, interpretando muy bien las señales del momento, que es nuestro queridísimo director Vicente Gerardi. Así que hay que reconocerle la visión que tuvo y adicionalmente a esto, como decía muy bien el doctor Ávila Vivas, es un tema que no podemos dejar descansar. Tenemos que no solamente seguir articulando con los distintos actores de nuestra sociedad, sino que además tenemos que seguir hablando, contando, diciendo y poniendo en perspectiva para las nuevas generaciones lo que puede seguir representando el Puerto Libre.